Tres. Muy buenas noches. Somos el CIPAD número 1 de la asignatura Comercio Internacional. Nuestro equipo está conformado por Iván Espitia y mi persona Laura Domínguez. Nosotros vamos a hablar sobre los aranceles. Fue un tema que nos interesó. Quisimos averiguar más como el impacto, el efecto, los tipos de aranceles y sus objetivos principales. Bueno, para hablar sobre este tema, primero debemos saber qué es un arancel, ¿cierto? Un arancel en realidad es un impuesto a la exportación o la importación. No importa en cuál de los casos se presente, siempre vamos a tener un cobro por ello. Sin embargo, la mayoría de los aranceles, o por decir que el 99% de estos son para importar. Es decir, que la mayoría de los países cobran un arancel o un impuesto por sus importaciones. Cualquier cosa que entre al país que sea importada va a tener un cobro de estos impuestos. En realidad, la Organización Mundial de Comercio en los últimos años ha tratado de bajar estos aranceles y de reducir estos impuestos para que entre los países se pueda permitir un libre comercio. Correcto. Algunos inconvenientes que se ha presentado en los aranceles en Colombia es la reforma del 2010. Esta buscaba una mayor protección a la industria de comercio, a la industria nacional, perdón. Y algunos problemas que se ha presentado entre ellos ha sido el contrabando y la competencia desleal, que destruye la industria. El objetivo de los aranceles a nivel económico es recaudar dinero y convertirse en una fuente de ingreso para el Estado, pero también proteger la industria nacional, generando un desarrollo y competencia justa y leal. Listo. Entonces ahora vamos a ver un poquito del impacto y el efecto de la economía arancelaria en Colombia. Colombia exportó el año pasado a Estados Unidos 33,6 millones de dólares en aceros de toda clase. También vendió 41,8 millones de dólares en tubería y otros productos del capítulo 73 del arancel, y 151,3 millones de dólares en aluminio, de acuerdo a las cifras de la Cámara Fedemental de la ANDI. Si la medida llega a cobijar el capítulo del acero, de los tubos y el aluminio, para Colombia este impacto sería de 226,7 millones de dólares, que para la industria colombiana representa, perdón, la industria colombiana de metales representa una suma muy significativa. Sí. Bueno, hay tres tipos de aranceles muy importantes. Como lo pueden ver en nuestra diapositiva, está el arancel ad valorem, que es el derecho de aduana y es un porcentaje del valor de la mercancía importada. Está el arancel específico, que es el derecho de aduana y tiene que ver con el peso o volumen. Y está el arancel mixto, que es entre los dos aranceles anteriores. Un ejemplo de arancel de ad valorem es que, digamos, vamos a importar unas cucharas de metal y se va a cobrar un 20% de arancel porque vienen de China, como por un ejemplo. Entonces, ese 20% se le va a llamar ad valorem. Ad valorem es una palabra latina que quiere decir valor por porcentaje. Entonces, si la cuchara costó 10 pesos y se aplica el 20% de arancel al valorem, esa cuchara tendrá 2 pesos de impuesto ad valorem. Entonces, es un impuesto porcentual. Los aranceles específicos, un ejemplo es un peso por cada kilo de arroz. Se va a cobrar la importación, son cantidades específicas o números específicos. Y el arancel mixto, como le decía que eran de las dos anteriores, un ejemplo de arancel mixto es que voy a dar un porcentaje, una cuota particular. Por ejemplo, si yo importara troncos de madera y aplico un arancel mixto, sería importante que se sume primero el arancel ad valorem. Por un ejemplo, el 10% sobre el valor del tronco y un peso por cada tronco que se importe. Entonces se aplicará el 10% y un peso por cada tronco que es el arancel mixto, porque son importantes. Por otra parte, Colombia se está viendo afectado por el duping. Es una práctica comercial que consiste en vender determinado producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su costo de producción.
El señor Luis Gustavo Flores, presidente de la Asociación Colombiana del Calzado, del Cuero y de la Marroquería, denunció que en 2016 que el 45% del calzado que entró al país entró por debajo de los precios establecidos por el gobierno, creando una competencia desleal y desangrando el gremio del calzado. Ok, debido a esto, en el 2010 se realiza la reforma estructural arancelaria, la REA, que buscaba la reducción de las tarifas a las importaciones que sean necesarias para la producción nacional como las materias primas, acelerar el crecimiento económico, generar más empleos y de esta manera reducir la pobreza del país. En nuestro país se ve mucha entrada de mercancía de forma ilícita. Es un caso que se presenta casi todo el tiempo. Estos son precios muy bajos que ingresan al país, como lo pueden ser los licores, los cigarrillos, la ropa, el calzado, que son provenientes de otros países como generalmente China. La industria nacional, pues, interior del país se siente desprotegida, ya que esto hace que los precios de producción no den para competir con la mercancía, ya que son ventas por debajo del costo de producción colombiano. Esto, como la mercancía entra de esta manera, los empresarios piden a la DIAN y las entidades pertinentes que estén más atentas y puedan controlar la entrada desmedida e ilegal de estos productos a nuestro país. Correcto. En base a eso, pues algunos empresarios han tenido que cerrar sus empresas porque no les está dando para mantenerlas, ya que el TLC pues ha impactado mucho en ellos y que pues por obvias razones se vende el producto a un bajo precio. Muchas gracias. Muchas gracias.